Entonces les decía, en primer corte empezamos a hablar sobre la contabilidad de costos, hicimos un paralelo de la contabilidad financiera y la contabilidad de costos. ¿Se acuerdan que, o les decía que la contabilidad financiera es aquella que utilizamos en las empresas, que es de carácter obligatorio? Y esta contabilidad es la que me permite a mí generar unos estados financieros. ¿Y cuáles son los estados financieros que me permite generar prácticamente el estado de situación financiera que es conocido como balance general y el estado de resultados? La idea es importante que ustedes sepan qué información va en estos dos estados financieros, porque esto es algo del día a día y ustedes como administradores en salud deben conocer eso. Entonces, que nunca se les olvide que va en un balance general y que va en un estado de resultados. Y también os hablaba de la contabilidad de costos, que es la que estamos viendo actualmente. ¿Cuál es la contabilidad de costos? Es una contabilidad que la empresa asume para conocer los costos de sus productos, cuánto les cuesta producir, cuánto les cuesta fabricar, cuánto les cuesta prestar un servicio. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que yo tomo? Eh, Escoger el precio, saber si me sigo con ese producto, si sigo produciéndolo, si yo amplío, o si yo tengo estos productos y yo puedo eliminar uno, no, yo voy a dejar de prestar este servicio porque este servicio a mí no me genera ganancias, entonces yo mejor me voy a quedar con X servicio. Eso siempre uno lo toma y lo identifica con la contabilidad de costos. ¿Se acuerda entonces que hablábamos cómo se comportaban los costos? Aquí hacíamos cómo era el comportamiento de los costos a medida que íbamos produciendo. ¿Qué más hicimos acá? Bueno, utilizamos también en este primer corte una matriz de costos y utilidades. ¿Cómo se comportan las utilidades según los niveles de producción? ¿Se acuerdan que no es lo mismo no es lo mismo las utilidades cuando yo produzco un producto o cuando yo presto servicios de un solo servicio, dos servicios, 100 servicios, 500 servicios? Las utilidades se comportan de manera diferente. Y la idea es que a medida que uno va aumentando la producción, se van mejorando las utilidades. Entonces acá en el segundo corte, en este segundo corte, eh, vimos elementos del costo, punto de equilibrio y área y centros de costos, que hoy se las miramos ese tema para tenerlo en cuenta. Entonces, estos temas que tenemos aquí en esta unidad 2 o segundo corte, estos temas son los que van a ingresar en el examen. Entonces, vamos a empezar con elementos del costo. Vamos a explicarlo nuevamente. Después les explico punto de equilibrio y margen de contribución, y después áreas y centros de costos. Entonces, esta unidad número 2 esta unidad número 2 habla sobre los elementos del costo. Cuando hablamos de los elementos del costo, nos dicen que son todo aquello que representa lo que yo uso, los recursos necesarios para la producción de bienes y servicios. Entonces, cuando hablamos de elementos del costo, cuando yo les digo, mire señores, ¿cuál es el costo de su producto? Entonces ustedes identifican. Cuando ustedes me dicen, profe, el costo de mi producto es 100 pesos, ¿qué quiere decir? Que en esos 100 pesos el costo está incluido materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. En las empresas que se dedican a producir, digamos ustedes, una farmacéutica, entonces las farmacéuticas ahora mismo que están comprando o están produciendo vacunas, ellos hacen una compra de materiales, de materia prima. Si de esta materia prima es la que van a procesar.
tiene un costo de mano de obra directa. En el caso de las farmacéuticas, ¿quiénes serían la mano de obra directa? Todas esas personas que están involucradas en la fabricación de las vacunas. En este momento, si hacemos este ejemplo. Entonces, el costo de mano de obra directa son todas esas personas que están involucradas en hacer la vacuna. ¿Y quiénes? Imaginemos ese proceso de las vacunas. ¿Quiénes serían la mano de obra directa en ese proceso? ¿Quién me dice? Los científicos, bacteriólogos, ¿no? Listo. ¿Quién más? ¿Cómo creen que se da eso? Listo, hay un científico que ya dijo, hizo el estudio, la vacuna es esta, el componente es este. ¿Qué creen? ¿Quién más estará involucrado? Químico, el químico, Habrán el que algunos. prepara. Exacto, habrá unas personas que preparan y unas personas que manejan las máquinas que preparan todos esos componentes. Es decir, digamos, es que uno se mete ya como en la operación. Uno siempre lo que ve es esas máquinas que ya están como empacando las vacunas, pero dése cuenta que todas esas personas que están involucradas ahí en ese proceso productivo son costos de mano de obra directa. Entonces ahí estarán la persona que maneja la máquina, alguna máquina que manejará temperatura, alguna máquina que maneja el empaque, las máquinas que manejan el sellado, la máquina que maneja todo la unión de todos estos componentes. Me imagino que también habrá un proceso que tienen que pasar por algún cambio de temperatura. Todos estos procesos son la mano de obra directa. Entonces, todas esas personas que están involucradas directamente en ese proceso. Habrá un consumo de costos indirectos de fabricación, es decir, que no están en producto, pero que están ahí eh, también inmersos, serían los costos indirectos de fabricación. Entonces, después que se hace todos estos componentes, es que se empieza el proceso de venta. Entonces, cuando yo tengo el proceso de la venta, genero una utilidad y unos costos operativos y me da una utilidad neta. Entonces aquí yo siempre hago, o en todo, aquí me paro y yo les hago la pregunta a ustedes. Si yo en el examen les pregunto, señores, ¿cómo, si yo les digo, o yo les pregunto a cada uno de ustedes, si yo deseo conocer la utilidad de una empresa, ¿qué debo para hallarla? ¿Yo qué debo tener en cuenta? ¿Quién me dice? ¿Qué datos necesito yo para conocer la utilidad de una empresa o la utilidad de un negocio? Lo que produjo y lo que está sacando a producir. Ventas y gastos. Ventas y gastos, por ahí va la cosa. ¿Y qué más? Ventas, gastos y qué más necesito. ¿Le falta Costos algo? y utilidades. Costos. Entonces, Profe, ventas, los ingresos totales menos costos de los productos que uno está produciendo. exacto. Entonces yo necesito conocer ingresos que son las mismas ventas. Eso es lo primero. Los costos, que es lo que a mí, o sea, lo que implicó producir un producto, y los gastos. Cuando hablamos de gastos, es todo aquello lo demás que yo eh, también tuve implícito en hacer ese producto. Por ejemplo, el alquiler, el vigilancia, los gastos administrativos. Y ahí me da la utilidad. Entonces, otra pregunta que como de manejo general, ¿en qué estado financiero ustedes calculan la utilidad? En el estado de resultados. Muy bien, exacto, en el estado de resultados. En ese estado de resultados calculan la utilidad. Si yo le pregunto en qué estado financiero conocemos los activos totales de una empresa, ese está fácil. En el balance general, ¿no? Muy bien, en el balance general. Esas preguntas uno, ¿por qué las hago? Porque esas son como el día a día, que eso uno nunca se le debe olvidar eso. O sea, porque no tiene presentación que ya uno se graduó, porque miren, ustedes ahora mismo están
En tercero es tercero, cuarto. Entonces, listo, ya no me vence, pasó el paro, vieron a la universidad, hicieron cuarto, quinto, hicieron sus prácticas. Entonces hay veces que uno esta materia ya la deja de ver costos, contabilidad, pues sigue viendo financiera y todo eso, pero esos conceptos no se les deben olvidar, tener muy claro la diferenciación de lo que es un balance general y un estado de pérdidas y ganancias o un estado de resultados. ¿Por qué? Porque eso es algo que, como quien dice, debe tener uno claro como como administrador en salud, como profesional en administración. Entonces, listo, ya sabemos cómo calculamos la utilidad y cómo calculamos dónde están los activos en un balance general. Entonces tenemos algo que son los elementos del costo, que ya lo venía mencionando, que es mano de obra directa, materiales directos y gastos indirectos. Cuando hablamos de materiales directos o materia prima, ¿de qué estamos hablando? Son aquellos elementos físicos de consumo que se utilizan en la producción de bienes o en la prestación de servicios y tienen las siguientes características. Son tangibles, son de fácil medición y se integran al producto, físicamente al producto. Entonces, como sabemos que la mayoría de nuestros productos, por así decirlo, o nosotros a veces no fabricamos ya cuando ustedes estén en su vida laboral, van a estar, digamos, en un 90, 80, 90% en empresas de servicio. Entonces, cuando hablamos de material directo, más que todo en el tema de servicio, estamos hablando de los insumos. Si yo les digo ahora mismo, mire señores, ustedes los voy a vincular en un laboratorio que monté, y en este laboratorio yo hago pruebas, y tomo exámenes, hago todo tipo de exámenes. ¿Cuáles serían los materiales directos que necesitaría yo para montar ese laboratorio para tomar muestras? Los equipos y los insumos que se van a utilizar para tomar las muestras. Bueno, ahí hay algo que sí y algo que no, pero bueno que lo dices. Dense cuenta que cuando hablamos de material directo, cuando hablamos aquí, vamos a devolvernos. Fíjense que dice, aquí cuando hablamos de la definición, a ver que alguien está ingresando a clases. Ingresan tarde y mire, ¿por dónde íbamos? Por aquí, mira. Mira la definición de materiales directos. Son elementos físicos de consumo. Cuando la palabra ahí clave es de consumo, ¿cómo así? Que se van a utilizar y se consumen en el momento de hacer la prestación del servicio. La compañera dice o mencionó algo de los equipos. Digamos, cuando hablamos de un equipo, ¿será que es un material directo o materia prima o insumo? No, señor. No, porque lo utilizamos, pero no como tal se consume. Exacto. Entonces, cuando hablamos de los equipos, es como cuando usted dice, mire, la moto, yo tengo una moto para hacer, yo puse una empresa y compré 5 motos. Esas motos, la empresa mía se va a dedicar a hacer domicilios. Esos vienen siendo los equipos que yo necesito para hacer ese proceso. Entonces, yo tengo mis 5 motos, pero el material, digamos, el insumo que yo necesito para que esas motos se muevan es la gasolina, el aceite, porque ellos es lo que se consume en ese proceso. Entonces, las motos o los equipos, por ejemplo, acá en este tema, los microscopios y todos estos equipos que yo necesito para hacer las pruebas, ellos sí se van consumiendo, pero es algo que no como material directo, sino como algo, ¿se acuerdan que ustedes os hablaba de Depreciación. Exacto. Entonces la depreciación
es el desgaste que yo voy a tener de mi equipo. Entonces, volvamos al ejemplo. A veces yo compré 5 motos. Esas motos me costaron 2 millones de pesos. Es decir, yo me gasté 10 millones en las 5 motos que compré. Cuando yo hago el análisis de mi negocio, entonces cuando yo voy a calcular la utilidad todos los meses, yo tengo que incluir la depreciación de esas motos, porque que esas motos en 5 años, por ejemplo, yo determino cuánto tiempo me van a durar esas motos. En 5 años yo ya sé que esas motos pues, se me van a desvalorizar y ya van a perder su vida útil. Entonces, cuando yo calculo mi utilidad todos los meses, yo tengo que tener en cuenta la depreciación. ¿Para qué? Para saber cuánto se está desgastando esa moto y cuánto, si calcular la utilidad para saber si esa utilidad y esas ventas me están cubriendo los costos y los gastos y también me está cubriendo la depreciación, porque a veces no hacemos eso. Listo, yo compré, me llevó una platica, me gané un chance y me compré 5 motos. Entonces, yo me compré mis 5 motos, las puse ahí en la empresa de domicilio o la puse de mototaxi, pero yo no calculo si la utilidad me está cubriendo ese desgaste que tengo de esas motos, porque mañana pasado, en 2 años, en un tercer año, yo voy a vender las motos, ya no las voy a vender por los 10 millones y de pronto me dan 2 millones por todas esas motos porque ya están desgastadas. Entonces, ¿será que ese negocio a mí sí me dio lo suficiente para, para ganar o para sacar esa inversión? Entonces, por eso es que toca saber todos los costos y también incluir los costos de depreciación. Entonces, los equipos no son material directo. Los equipos son unos activos. Estos activos se van depreciando. Entonces, para que tengan en cuenta, cuando hicimos el balance general allá en contabilidad, se dése cuenta que los equipos los metíamos en una cuenta que se llamaba equipos. Equipos de oficinas, equipos, maquinaria y equipos, y entonces estaban en el balance general. Entonces, cuando hablamos de los elementos del costo, entonces material directo o los insumos, y también, ¿se acuerdan? Como estábamos hablando de materiales, nos llegó un tema que era el inventario. ¿Y qué son los inventarios? Los inventarios son activos. Entonces, son activos que poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, son activos en forma de o en proceso de producción con vista a la venta, o son activos en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción. Entonces, si yo tengo ustedes van a una clínica, entonces habrá un inventario de todos los insumos, todos los medicamentos que van a ser consumidos para ese proceso o para prestar ese servicio. Hablamos entonces de varios tipos de inventario, que había un inventario de materias primas, productos en proceso, productos terminados, dependiendo de la empresa, si la empresa es de producción. Y también hablamos de unos sistemas de inventarios. Estos sistemas de inventarios, hablamos de un sistema de inventario periódico y un sistema de inventario permanente. Que dependiendo estos sistemas de inventarios, hacíamos unos cálculos. Teníamos un sistema de inventario que es PEX, que es primeros en salir. ¿Quién se acuerda de ese sistema de inventario? ¿Quién me dice en qué consistía ese? A ver, algo aquí. Ese sistema de inventario, ¿quién se acuerda? Profesor, ese consiste en que a medida que van entrando los productos, así como entran, tienen que ir saliendo. Es decir, si hoy me entran 20, mañana 30, los primeros que tienen que salir son los 20 primeros que entraron. Exacto, muy bien. Entonces, mire, los sistemas de inventario es la metodología que yo utilizo para ir contabilizando mi inventario. Entonces, contablemente existen varias clases de contabilizar mi inventario. Este que se llama PEX, primeros en entrar, primeros en salir, que nosotros hicimos aquí, un ejercicio es que
yo voy consumiendo a medida de que va llegando. Entonces yo me voy a ir consumiendo contablemente primero las unidades que me llegaron primero, después que se me acaben eso, continúo con las siguientes y así sucesivamente. Entonces, dése cuenta que aquí en este ejercicio me llegaron unas 250 unidades a un valor, 250 unidades a otro valor y 250 unidades a un tercer valor. Entonces yo me empiezo a consumir primero las que me llegaron de primero. Después que se me acaben esas, continúo con las segundas y así sucesivamente. Ese prácticamente viene siendo el PEX, que es primero en entrar, primero en salir. Si ustedes lo consiguen también así, FIFO, ustedes son, es la sigla en inglés, es first in, first out. Entonces, esta viene siendo así. El segundo sistema de inventarios, que es el WEX, que es últimos en entrar, últimos en salir, primeros en salir. ¿En qué consiste este? Todo lo contrario. Que este sistema de inventarios para yo es este cardes que yo utilizo. Bueno, esto que viene siendo aquí esta tablita, ustedes a veces van a ver ese término y ustedes dicen, no, pero el profesor nunca nos habló de eso. Esta tablita se llama cardes. ¿Qué cardes? Es cómo manejo yo el inventario en un almacén. Digamos que ustedes son jefes de un almacén, entonces llevan este movimiento de cada producto. Aspirinas, entonces me llegaron 250 cajas de aspirinas a 620, me llegaron 250 cajas de aspirinas a 628. Entonces en este sistema de inventario, las últimas que llegan son las que yo voy consumiendo. Y también tenemos el costo promedio, que lo que hace es que cuando yo me voy consumiendo, hay un promedio de todas las que me llegaron y después, entonces, dése cuenta que aquí lo que hago es, el febrero 16 tengo una salida, entonces una salida de inventario, ¿qué significa? Que ese día, febrero 16, a mí me pidieron del área de producción o del área de ventas, me dijeron, venga, necesitamos 450 unidades o necesito unas unidades. Entonces lo que hago es que como a mí yo se hicieron unas compras o unos ingresos a varios precios, yo hay un promedio y cuando hay el promedio ya yo lo saco a ese valor. Entonces, los sistemas de inventario que vienen siendo unas metodologías para yo ir midiendo o ir calculando el inventario o cómo llevo yo el inventario en mi empresa. Entonces, eso pues es bueno que nuevamente lo miren los ejercicios que hicimos y nuevamente lo practiquen. El segundo elemento del costo es la mano de obra directa. ¿Y qué es la mano de obra directa? Esta mano, cuando hablamos de mano de obra directa, está representada en los salarios y los demás conceptos laborales que se dan en contraprestación del esfuerzo físico, mental de los empleados, de los trabajadores, que tienen que ver con la producción o la prestación de un servicio. Miren aquí el ejemplo que aparece. Aparece una mano de obra directa y una mano de obra indirecta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice ahí en esa mano de obra directa y mano de obra indirecta? ¿Cuál es la diferencia? La mano de obra directa es la que se necesita para la elaboración del producto. En ese caso, ¿quién aparece ahí? El doctor, Exacto. ¿Y quiénes aparecen como indirectos? el administrador en salud o contador. Exacto. Entonces, dése cuenta que habrá del directo, son todos los que están involucrados con la prestación del servicio. En este caso, si me voy al sector salud, los médicos, las enfermeras, los terapeutas, los fisioterapeutas, los que manejan el tema de los instrumentadores quirúrgicos, todos esos que están involucrados en los procesos son mano de obra directa. Y mano de obra indirecta uno dice lo demás. ¿Y qué es lo demás? Lo que no es directo. Si no es directo, pues yo lo ingreso como indirecto. El personal administrativo, personal de la logística, el vigilante, todo lo demás que no está involucrado. Dame un segundo que llegó alguien aquí a clase.
Ahora se está levantando la gente. Listo. Entonces, y cuando hablamos de esa mano de obra directa, ahí tenemos que tener en cuenta que habrán esos conceptos y la nómina. Tenemos que tener que hay un sueldo, un salario, todo lo que me paguen a mí viene siendo eh, mano de obra directa. Les hago una pregunta de los que están aquí, de los muchachos. Digamos, si yo les digo, señores, yo les voy a pagar un salario de 1.000.000 de pesos, ¿qué más un salario? Entonces ya saben ustedes que me van a pagar 1.000.000 de pesos. Las prestaciones y todo eso adicional, o cuando hablamos de prestaciones, aquí en Colombia, ¿qué le pagan a uno adicional? ¿Quién me dice? Salud y pensión. Salud y pensión, ¿qué más? ¿Qué Las más le primas, las cesantías. cesantías. Exacto, las prestaciones sociales que vienen siendo eh, todas las prestaciones sociales, entonces me tienen que cotizar a salud, a pensión, me tienen que pagar eh, unas primas, unas cesantías y vacaciones. Entonces, si ustedes van a montar una empresa hoy y le ofrecen a alguien un salario de 1.000.000 de pesos, ustedes deben calcular que esa mano de obra está comprendida. Listo, yo le voy a pagar 1.000.000 de pesos a este señor, que es un enfermero, pero entonces yo cuando voy a calcular la mano de obra, yo la tengo que calcular con todas las prestaciones sociales. Entonces, ¿qué quiere decir? A mí en el mes, cuando hacíamos un proyecto, cuando uno hacía los proyectos en el SENA, cuando yo estuve por allá, ustedes van a hacer un proyecto en Fondo Emprender, entonces cuando uno analiza el costo de mano de obra, lo tiene que analizar con prestaciones sociales. Entonces, por lo general allá lo hacíamos con un salario mínimo. El salario mínimo en ese entonces estaba, digamos que 900.000 pesos. Pero a la hora de analizar la mano de obra lo hacíamos con 1.250.000 porque ese es el valor que con prestaciones le sale a la empresa digamos, esa mano de obra. Entonces no salía por 900.000 pesos, sino que se hacía con 1.200.000 algo. Entonces lo que quiero decir es que uno tiene que calcularlo tiene que tener claro todas las prestaciones sociales que se le van a dar. ¿Por qué? Para saber exactamente cuánto cuesta mi mano de obra. Y tenemos la mano de obra indirecta, que es en por ejemplo, Universidad de Córdoba, la extensionista, secretaria, personal de mantenimiento, acá el servicio médico que ven aquí en mano de obra indirecta, pero en empresas que tienen servicio médico, como la Universidad de Córdoba, que tienen servicio médico que atiende a los empleados a los profesores de planta, y ellos tienen un servicio médico. Dese cuenta que el servicio médico en este caso se incluye como mano de obra indirecta porque no está, no, no una mano de obra que está prestando el servicio misional de la universidad. ¿Y cuáles serían los costos indirectos de fabricación o costos indirectos de servicio? Que es el tercer elemento del costo. Vamos aquí, me devuelvo. Como gasto indirecto, entonces, o costo indirecto de fabricación o gasto indirecto, tenemos servicios públicos, papelería, servicio de desechos biológicos, la depreciación de los equipos. Dese cuenta que aquí es donde llegó la depreciación de los equipos. Mantenimiento de equipos, el mantenimiento, lo que yo me gaste en facturas, sellos, servicios públicos, o sea, todo lo demás que no se incluyó allá, yo lo meto como costos indirectos de servicio. Entonces ya tengo todos los elementos del costo y aquí, para finalizar este tema, dése cuenta que aquí es un ejemplo que se les da de todos los costos de un servicio que se llama tórax. Es decir, la X de tórax, mire, entonces yo voy a calcular cuánto me cuesta. Yo hice un estudio de costos para saber cuánto me sale este servicio. Entonces, mire, para este servicio yo necesito unos insumos, necesito unas batas, unos guantes y calculé cuánto me gasto yo por un servicio.
una mano de obra directa, entonces necesito un médico de rayos X, una mano de obra indirecta. Entonces, yo cuánto del jefe de área, del camillero, de la secretaria, de la facturadora, y me sale a mí, me implica la producción de un servicio. En los equipos, entonces, de los equipos, cuánto me gastaría yo en mantenimiento, los equipos que se necesitan para prestar ese servicio, además de eso de los honorarios, también los honorarios. Entonces, mire, esto que ustedes ven aquí, que ustedes dirán, bueno, esa tabla que es lo que en el día a día, cuando ustedes van a hacer un estudio de costos, tienen que determinar cuánto le van a cargar a ese servicio de todos los costos que tiene mi empresa. Entonces, honorarios, impuestos, seguros, servicios públicos, mantenimiento, depreciaciones, materiales, accesorios y eso. Entonces, dése cuenta que hicieron todo un ejercicio y después que hicieron todo el ejercicio de todos los costos, me da que el costo de un servicio me salió, si yo utilizo el equipo 1, me sale en 22,036. Si yo utilizo el equipo 2, en 20,824. Esto es un estudio de costos que le estoy presentando aquí, un estudio de costos que hizo una empresa. ¿Para qué? Para conocer el costo de este servicio de rayos X de tórax, y ya saben que el servicio le sale en 22,000 y uno en 20,000 utilizando el equipo 1, le sale en 22 y el equipo 2 en 20,000. Yo les hago una pregunta, ¿por qué creen que los costos dieron diferentes utilizando un equipo 1 y le dio diferente utilizando un equipo 2? ¿Por qué creen que los costos en una empresa pueden ser diferentes utilizando un equipo y utilizando un equipo? Digamos, yo tengo, en este ejemplo, yo tomo, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Depende, por ejemplo, aquí puede ser que el equipo número 2 materia prima. Se está escuchando mal. ¿Cómo están escuchando todos? Se me está devolviendo la voz. Muchachos, ¿cómo me escuchan ustedes? Se escucha raro. Sí. Profe, se escucha como un eco, como si tuviera dos dispositivos conectados a la llamada o estuvieran No, en es el el set. señor Ricardo que creo que tiene el problema, porque se escucha de ahí donde no. Ya, ahora sí. Sí, se me está devolviendo. Y ahora, Ya, ahora sí, bro. de pronto era que alguien tenía activado el. Bueno, mire, ¿por qué creen que dio dos costos diferentes si el servicio es el mismo? Es decir, ustedes van a una empresa y van a un servicio y me tomaron una radiografía de tórax. Entonces, ¿a mí me cobran cuánto? Me cobraron 100,000 pesos por esa. ¿O cuánto cuesta más o menos una radiografía esa? Que cueste 60,000 pesos. Pero ellos hallaron el costo y quiere decir que ellos se gastan 22,000. Pero ¿por qué el costo les dio un valor diferente? Un equipo 1 y con un equipo 2 le dio otro valor. ¿Qué creen que, por qué se presenta esa diferencia? Yo digo que tal vez el equipo número 2 utilizó menos materia prima que el número 1. Puede ser. O la materia prima es más económica con el equipo número 2. La tablita esa de la radiografía. No sé Muy cómo se bien. llama. Sí, puede ser eso también. Exacto. Con un equipo, si yo utilizo un equipo, puedo utilizar una materia prima o utilizo más materia prima que con el otro equipo. También, ¿qué puede pasar? Que cuando se acuerdan que hay un costo que es la depreciación, entonces un equipo de pronto es más costoso, entonces yo tengo que depreciarlo más que un equipo, que el equipo 2, que es más económico. O también lo que ustedes dicen, la materia prima. Entonces, pero aquí lo importante saber es
la toma de decisión, que ya yo sé que mi costo es de 22.000. Si yo ya sé que mi costo es de 22.000 y a mí se me llevó una competencia y yo normalmente ese servicio lo estaba dando en 60.000, era el único que prestaba el servicio, me lo pagaban en 60.000, entonces me llevó la competencia y ellos están ofreciéndolo en 50.000 o de pronto 40.000, entonces yo tengo aquí el margen de maniobra para saber cuánto puedo cobrar. Entonces eso es lo importante, porque hay veces que eh, una vez hablando, por ejemplo, con un amigo de una clínica, entonces hay veces que las EPS le dicen a ustedes, mire señores, yo les voy a pagar ese servicio en 19.000 pesos y les voy a mandar todo de Montería o les voy a mandar 10.000 pacientes. Entonces uno se contenta, 10.000 pacientes, ustedes hacen la negociación, 10.000 pacientes a 19.000 pesos, eso da 190 millones de pesos o 1.190 millones de pesos mensuales. Entonces uno cree que hizo un buen negocio, pero yo no sabía que los costos a mí de ese servicio me salen en 22.000, o sea, entonces yo no voy a tener utilidad. ¿Por qué? Porque los costos son muchísimo más altos que el valor de negociación. Entonces, en salud pasa mucho eso, que los servicios o los valores te los propone, te los propone la EPS o la EPS te dice, mire, yo pago a esto. Entonces, si yo pago a esto, ustedes deben tener el conocimiento de cuánto les sale a ustedes el costo para saber si están ganando o no. Entonces, si dicen, no, yo me quedo con este servicio sí me está generando utilidades, o no, definitivamente yo voy a dejar esta máquina de tórax, yo me voy a quedar mejor con digamos, con las placas o con este servicio que sí me está generando. Entonces, precisamente eso es la función de conocer los costos y los sistemas de costos que ya en la tercera unidad los vamos a mencionar cuáles son esos sistemas de costos para llegar a estos cálculos de 22.000, de 20.000, que que eso viene siendo, que eso viene siendo entonces la utilidad que le damos a esta materia y a los sistemas de costos. Eso por un lado. Vamos a ver acá. ¿Alguna pregunta de ahí? Profe, sí, antes de que avance, profe, puedes retroceder a donde estaba como tal la EPA y ahí. Sí. Profe, yo tengo una preguntita. Bueno, aquí, bueno, con nosotros administradores en este caso, bueno, ahí vemos los costos del equipo 1, 22, el otro equipo 20. Pues, o sea, profe, ahí entonces, o sea, nosotros podríamos como determinar que sí, que los costos del equipo 1 son mayores. Entonces, como tal, podríamos como que ver si realmente eso nos trae utilidad, porque obviamente estamos como que hay que mirar bien eso, ya que pues, lo lógico sería que los precios quedarían, obviamente, sean los costos sean mínimos en ambos equipos, porque si uno es mayor que el otro, obviamente como que uno va a quedar, pero ¿qué pudo haber pasado? Que de pronto como lo dijo la compañera, que materia de prima de pronto se está malgastando o algo. Es que mire, estos ejercicios son interesantes porque cuando uno los hace se da cuenta de que la lógica sería que los costos de un producto o un servicio que es el mismo den igual, pero eso nunca va a dar igual. Es, por ejemplo, mire, si yo soy dueño de una clínica y yo abro 5 laboratorios. Entonces, el laboratorio que yo puse uno en La Granja, puse uno en Buenavista, puse uno en Mocarí. Entonces, cada laboratorio me va a generar a mí unos costos diferentes. Entonces, un laboratorio me puede generar mayor costo que el otro y siempre va a ser diferente. Es más, mire, un ejemplo más simple. Yo hago, yo pongo una empresa de tamales. Yo hago tamales de cerdo, bueno, hago
hago el mismo tamal de cerdo. Ese tamal de cerdo, hay veces que el costo me va a salir mayor y hago el mismo tamal. De pronto, en un domingo me salió un costo superior porque compré unos insumos más altos. O puede pasar también que yo tengo mi empresa de tamales y, y al momento de hacer, tengo mi empresa de tamales y produzco, tengo dos máquinas o tengo dos sistemas de producción. Uno lo tengo en el norte y uno lo tengo en el sur. Entonces, el costo del norte me puede salir superior al costo del sur, porque en costo del norte de pronto yo estoy pagando un vigilante o yo estoy pagando eh, un, un costo adicional al que no pago en el otro. Entonces, dése cuenta que siempre esto no, nos va a pasar, que cuando hacemos los análisis de los costos, nos vamos a dar cuenta de que dependiendo qué implico, qué utilizo yo en un producto, en un servicio, me va a dar unos costos superiores a otros. Mira, hay veces que una vez estaban analizando los bancos los bancos aquí en Colombia. Entonces analizaron todo el sistema bancario, se dieron cuenta que los costos en un banco eran, o los costos, digamos, de Bancolombia eran muy superiores a los costos que tenía Banco de Bogotá. Entonces decía, mire, Banco de Bogotá se gana 10, X millones de pesos utilizando estos costos. Bancolombia, para ganarse eso, utiliza unos costos muy superiores. Entonces, el sistema, ellos se comparaban en el sector, ¿para qué? Para tomar decisiones. Como si aquellos se ganan, digamos, para ganarse 100 millones de pesos o 1.000 millones de pesos tienen estos costos, ¿por qué yo tengo que implicar más? Entonces ahí es donde vienen las empresas y la toma de decisiones que tienen que mejorar, que tienen que buscar cómo mejorar esos costos. ¿Por qué? Porque yo me comparo también con las empresas del sector, con la competencia, para tomar decisiones y generar siempre mayores utilidades. Es como a veces los almacenes olímpicos, el SAO. Entonces ellos tienen a nivel país, tienen 1.500 sucursales, por decir cualquier cifra. Entonces, 1.500 sucursales, ellos analizan los costos, por qué, cuáles son los costos que implica, habrán unas que son más altos que otros. Por ejemplo, no es lo mismo pagar un alquiler en Bogotá que pagar un alquiler acá en Montería, los servicios públicos. Entonces dirán, mire, profe, los servicios públicos en Medellín son más baratos que en la costa. Acá en la costa nos gastamos más en servicios públicos, pero entonces allá gastan más en vigilancia y acá gastamos más en servicios públicos porque tenemos siempre que tener el aire acondicionado prendido. Entonces todos esos factores determinan los costos y por eso es que se calculan para tomar decisiones. En este caso, entonces, los dos equipos, entonces, en un equipo o simplemente un equipo, es como cuando ustedes tienen unas impresoras. Entonces, equipo número 1 es una impresora que utiliza tinta y equipo número 2 es una impresora que utiliza, que es láser. Entonces, una impresora puede ser más eficiente porque utiliza menos insumos que la otra. Entonces, el costo para mí va a ser diferente. Ustedes tienen un café internet, entonces en ese café internet tienen impresiones y tienen las dos impresoras. Entonces, ustedes saben, yo tengo siempre las dos impresoras, pero la mayoría de las impresiones las saco por ahí por la empresa, con la impresora láser. Pero tengo la impresora esa, cuando se me daña la láser, tengo que tener la impresora tinta, que yo sé que tengo a veces mucha demanda y tengo que utilizar las dos impresoras, sabiendo que una me va a generar mayor utilidad que la otra. Entonces, todo es eso, pero es lo importante conocer eso. Mira, a veces yo trabajo en prosperidad social y en el área esa de que se les da unos insumos a las personas para que ellos pongan sus negocios. Entonces, a veces me compraban una impresora. No, mire, yo voy a poner un SAI, un café internet, y me compraban unas impresoras que eran
O sea, que el costo de la impresión era, o sea, no se habían hecho para negocios. Entonces, si yo sacaba el costo de la impresión, podía salir facilito en 100, 200 pesos, ciento y pico, y ellos me iban a dar una fotocopia en 100 pesos, por decirlo, y utilizaban una tinta que era costosa. Entonces, esas personas para el negocio no les iba a dar. ¿Por qué? Porque los costos eran superiores al valor de la venta. Entonces, todas esas cositas así sencillas nos pasan, pero es precisamente porque no conocemos los costos. ¿Quién está ingresando aquí? Está levantando la gente. Listo. Entonces, eso es lo de elementos del costo y también el tema de punto de equilibrio y margen de contribución. Miren, muchachos, entonces aquí voy a ir avanzando más rápido. Vimos el tema del punto de equilibrio. ¿Se acuerdan cuál es el punto de equilibrio? ¿Quién me dice? Es el punto aquel en donde ¿qué? Este también es uno de los conceptos que nunca en la vida se les debe olvidar. Mire, yo voy a poner un negocio de venta de arepas. Le preguntas de al lado, mire, ¿y cuál es tu punto de equilibrio? Ni idea, yo no he visto eso. Yo nunca me llamaron eso. Nunca vi eso en la universidad. Entonces, o si yo les digo, mire, mi negocio, el punto de equilibrio que puse una venta de arepas son 10.000 pesos o 100.000 pesos, ¿qué significa? ¿Quién me dice? Que ese es el punto donde ni gana ni pierde. Entonces yo digo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que no gano ni pierdo? O sea, donde se recupera la inversión. Exactamente. Donde recupero lo que invertí en el negocio. Pero todavía no tengo una ganancia. Exacto. Sí, es como cuando utiliza esos términos. Cuando ustedes dicen, mire, el punto de equilibrio entonces viene siendo el punto aquel financieramente donde las ventas cubren exactamente los costos. Sí, si yo les digo que yo tengo mi punto de equilibrio de 100.000 pesos, quiere decir que ese es el punto en el cual si esos 100.000 pesos es donde las ventas me cubren exactamente ¿qué? Los costos. Los costos y los gastos, porque hablamos de costos, pero costos y gastos. Entonces, si yo vendo 100 pesos ahí, solamente cubro eso. ¿Y para qué me sirve el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es muy importante conocerlo porque es el punto de referencia en el cual yo sé que tengo que aumentar, que cada volumen de venta que yo hago a partir de ese punto me va a generar utilidades. Por ejemplo, si yo les digo, mire señores, el punto de equilibrio de ustedes son 100 productos. ¿Qué quiere decir? Que a partir del producto número 101 en adelante es que se van a tener utilidades. Si yo les digo, ustedes ya saben que su punto de equilibrio son 100, entonces dice, ay, mire, eso ya pasó el mes y solamente yo he vendido 90. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy por debajo de ese punto de equilibrio, yo voy a tener que pérdidas. Si yo estoy por ese punto, encima de ese punto de equilibrio, ya voy a tener que ganancias. Entonces hay fórmulas para calcular el punto de equilibrio. Podemos calcular el punto de equilibrio en dinero, el punto de equilibrio en porcentaje y el punto de equilibrio en unidades. Es decir, entonces esta viene siendo la forma que calculamos el punto de equilibrio. Yo ahora les voy a compartir aquí al grupo de WhatsApp como un documento sobre punto de equilibrio donde hay un ejemplo y también hay unas fórmulas, hay un consolidado de fórmulas. Aquí en su momento se les explicó un ejemplo donde calculábamos el punto de equilibrio
tanto en pesos, en porcentaje y en unidades. Entonces, aquí hacíamos esos ejemplos y se les explicaba gráficamente qué es el punto de equilibrio. Entonces, siempre es bueno saber y analizar las gráficas. El punto de equilibrio, des en cuenta que una gráfica viene siendo la intersección de qué, donde se intersectan este punto aquí, des en cuenta que los costos totales es igual a los ingresos totales. Siempre cuando hay una intersección en una gráfica, en este punto, ¿qué quiere decir? Que aquí hay una igualdad de esta gráfica, que son los ingresos totales y los costos totales. En este punto, ustedes lo ven aquí, es el punto 15, donde yo vendo 15 unidades y los ingresos son de 900. En ese punto yo no voy a tener ese cuánto. Cuando yo hago los ingresos menos los costos, me va a dar ¿qué? O cuando yo calculo la utilidad, va a ser igual a 0. Entonces, ese se llama punto de equilibrio, donde los ingresos son iguales que los costos. Y el otro factor, el otro que vimos fue el margen de contribución. El margen de contribución es algo más sencillo de calcular. Margen es la diferencia del precio menos los costos variables. Es considerado también el exceso de ingresos respecto a los costos variables. Con este exceso de ingresos, lo que me permite a mí es cubrir los costos fijos y la utilidad. Entonces, ¿cómo les explicaba yo eso en su momento? ¿O para qué me sirve? Vamos aquí. El margen de contribución me permitía a mí conocer que después que yo cubro los costos variables en mi empresa, después que yo cubro esos costos variables, cuánto me queda para cubrir los costos fijos y generar y tener una utilidad. Prácticamente era eso. Entonces, estos dos temas, lo que les acabo de explicar, hoy ingresan en el examen, y también este tema que vamos a ver aquí, que es áreas y centros de costos. Si no lo habíamos visto. Esta presentación es larga aquí, pero vamos a hacerla lo más corto. Entonces, en las empresas, cuando ustedes ven los organigramas y las estructuras de una empresa, ven que siempre están divididas en áreas. Entonces, la unidad número 2 habla de centros de costo y sistemas de producción. Entonces, en el área de producción, cuando hablamos de un área de producción, siempre uno analiza que hay unos recursos, hay un proceso de transformación y hay unas salidas. ¿Y cuáles son las salidas? Los productos o servicios. Entonces, siempre que hablamos del área de producción, es aquella, si yo les digo, mire señores, ¿cuál es el área? ¿Quiénes componen el área de producción en una clínica? Entonces ustedes ya deben saber quiénes son. ¿Quiénes son el área operativa o el área de producción en una universidad? ¿Quiénes son esos? Entonces, cuando hablamos de producción, son aquellos que se dedican a hacer el objeto social de la empresa. Entonces, el objeto social, ¿a qué se dedica la empresa? La Universidad de Córdoba se dedica a formar profesionales. ¿Quiénes se dedican a formar profesionales? Entonces, el área de producción, el proceso productivo en la Universidad de Córdoba, ¿quiénes lo hacen? Lo hacen los docentes, los investigadores, los de laboratorio, los dinamizadores. Son esas personas que se encargan de prestar esos servicios. Entonces, de prestación de servicios entre unos procesos específicos de bienes específicos y los servicios o bienes originados en este proceso. Entonces se identifican como productos. ¿Cuáles son los productos o las salidas en el proceso productivo de la Universidad de Córdoba? ¿Cuáles son los productos? Si yo analizo el proceso productivo de todos los elementos input que tengo en mi proceso de universidad, digamos, ese proceso productivo
¿Cuáles son las salidas o los productos que yo tengo como universidad o como la universidad? O un producto de la Universidad de Córdoba o una salida. ¿Quién me dice? Los graduados, ¿no? Exacto, exacto. Un producto puede ser el número de graduados que tenga. Es decir, listo. ¿Qué más? ¿Qué producto, qué más salida puede tener ese proceso? Por lo menos cuando se van estudiantes a prácticas fuera de la ciudad. Muy bien, exacto. Como uno de los procesos también viene siendo un proceso de extensión, entonces el número de intercambios que tengan con los demás. El número de estudiantes también que hayan estado en proceso de práctica. Todo eso también. O sea, porque ese es un proceso. En la investigación, ¿cuál sería la salida? Ahí puede ser el número de investigaciones que se hagan, el número de publicaciones que hagan el número de publicaciones que hagan digamos, en las revistas indexadas. Todo eso vienen siendo las salidas de mi proceso productivo. Entonces, esas son las salidas, las investigaciones, porque son determinadas en mi proceso de producción. Entonces tenemos que hay una serie de procesos productivos, por ejemplo, en un hospital. Entonces, ¿qué viene siendo un proceso? Estas preguntas a veces nos las hacen mucho cuando hacemos las pruebas es a saber al final de cuando ustedes ya están en décimo. Un proceso que es una secuencia de actividades lógicas que se vinculan en sí, que relacionadas que emplean recursos de la organización a los cuales se les agrega valor. ¿Para qué? Para dar un resultado o un producto final. Entonces, eso viene siendo un proceso. Y tenemos que tener en cuenta también la diferenciación de lo que son los productos. ¿Qué viene siendo un producto? Lo que a mí me origina ese proceso. Cada proceso en administración me va a generar a mí un producto. Entonces vamos a tener, por ejemplo, servicios generales. ¿Cuáles son los productos en el área de servicios generales? La cantidad de limpieza que hacen, el número de limpieza. Servicios intermedios, tenemos unos productos intermedios y unos servicios finales. Entonces, cuando hablamos de productos, tenemos servicios generales o servicios. En la empresa podemos tener servicios generales o servicios de apoyo, servicios intermedios y servicios finales. Entonces, miremos aquí. Podemos tener unos servicios generales, unos servicios de apoyo. Son aquellos que hacen una actividad dirigida al resto de los sectores, sean estos generales, intermedios, finales, en los que se puede hacer una actividad. Ejemplo, las áreas de mantenimiento, lavadero, cocina y esterilización. Cuando ustedes en una empresa o en una IPS tienen los servicios generales o servicios de apoyo, dense cuenta que estas actividades son generales, son intermedias, que por lo general son de mantenimiento. No tienen que ver, son unos servicios que se hacen de apoyo generales, pero no tienen nada que ver con la actividad o con la misión de la empresa. Entonces, listo, yo estoy en el área de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que esa viene siendo un área de apoyo de mi empresa. Yo estoy aquí en lavandería, en cocina, esterilización. Dense cuenta que es un servicio de apoyo. Servicios intermedios son los sectores que están identificados con la elaboración de un producto o servicio intermedio que prestan servicios únicamente a los servicios finales. Este grupo está representado por sectores de diagnóstico como laboratorio, diagnóstico de imagen. Entonces, aquí que me está diciendo que hay áreas de la empresa que prestan servicios intermedios, pero esos servicios intermedios son de apoyo a un servicio final. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo estoy en laboratorio, entonces yo como jefe de laboratorio le presto un apoyo al área, digamos, yo laboratorio le presto un servicio al área clínica. Entonces, ¿qué viene siendo un servicio final? Entonces yo le estoy prestando más que todo un servicio de apoyo, pero dése cuenta que mi laboratorio, mi diagnóstico, mi imagen viene siendo para apoyar un servicio final que se va a prestar. Y cuando hablamos de servicios finales,
se denominan finales aquellos sectores que se hacen una actividad, que hacen o operan una actividad que se puede identificar directamente con la elaboración de productos finales. Entonces, cuando hablamos de servicios finales, son aquellas actividades que se hacen en sí con la misionalidad de la empresa. Entonces, un servicio final en una clínica, entonces aquí es donde todos los servicios que tienen que ver con hospitalización, con áreas médicas, con el servicio en sí que va a la persona, que va al paciente y va a la clínica y se lo prestan. Entonces, dése cuenta que ustedes aquí ya estamos hablando a nivel administrativo, donde vamos diferenciando que es un servicio general o de apoyo, que hay servicios intermedios que son como de apoyo, son aquellos que se hacen de apoyo al servicio final, y el servicio final es aquel en el cual ya tiene que ver con con la misión que me presta me presta la empresa, por así decirlo. Entonces, cuando vemos un organigrama de un hospital, por ejemplo, en este caso, Hospital San Antonio, dése cuenta que tenemos aquí área de atención al usuario. Entonces, área de atención al usuario, áreas de atención al usuario, urgencia, hospitalización, ayudas diagnósticas, valorado asistencial, consulta externa, promoción y prevención y servicio farmacéutico. Entonces, y hay un área de apoyo logístico que es presupuesto, talento humano, contabilidad, archivo, admisiones, sistemas de información, tesorería, cartera, costos y almacén. ¿Qué diferencia tiene una y qué diferencia? Si hacemos una analogía de lo que vimos inicialmente o que hablamos anteriormente de los costos, ¿qué se parece estas áreas a lo que vimos anteriormente de los costos? ¿Se acuerdan que hablábamos de una mano de obra directa y una mano de obra indirecta? O les hago la pregunta, aquí en el área de atención al usuario, la mano de obra, ¿qué sería? Directa. Bien, exacto. Dense cuenta que aquí es directa porque todo esto, digamos, en el área de urgencia están las personas que están los servicios. Se supone que en el área de urgencia las personas que están ahí son las que son mano de obra directa porque es las que me prestan ese servicio. Hospitalización, ayudas diagnósticas. Entonces, más que todo, entonces, tenemos estas áreas que son misionales y estas áreas que son de apoyo logístico. Por eso es que hay veces, digamos que hay una crisis mañana pasado en el Hospital San Antonio. Y en el Hospital San Antonio hay una crisis. ¿Cuál creen que iban a sacar personal de cada una de esas áreas? ¿Cuál creen que es ustedes como administradores y tienen 2.000 empleados y les toca sacar 500 empleados? ¿Qué harían ustedes? ¿Por dónde empezarían ustedes a sacar gente? En un caso hipotético. Por el área de apoyo logístico. Exacto. Y en esas áreas de apoyo logístico, ¿con cuál empezarían a sacar gente? Piensen a ver. ¿Qué harían ustedes? Tienen que sacar 500 empleados. ¿Qué harían? Se durmieron, se me fueron. Archivo. Por lo menos los administrativos más primero, me imagino que son los administrativos y después viene con los asistenciales. Exacto. Entonces, aquí, o sea, eso es una pregunta que ustedes dirán, pero eso pues lo que uno supone. Entonces, aquí tengo que identificar todas estas áreas de la pregunta por qué, a dónde la llevo y por qué la hago. Porque ustedes dirán, mire, yo no puedo sacar mucha gente de atención al usuario porque la gente que tengo allí es la que yo necesito. Si yo saco a alguien de hospitalización, no puedo prestar el servicio. Si saco alguien de consulta externa, también no puedo prestar el servicio. O yo puedo dejar de prestar el servicio. Entonces yo analicé, entonces tengo que ver aquí que de estas áreas de apoyo logístico, ¿de dónde puedo sacar? De pronto saco de cartera, de tesorería, de contabilidad, de presupuestos, de archivo,
de los sistemas de información, de almacén, todas estas áreas, miro a ver, ¿por qué? Porque si yo saco a alguien de tesorerías, son importantes, pero me puede, no necesariamente, entonces yo tengo que optimizar las personas y los costos que tengo. Entonces, en las empresas tenemos que tener muy claro y saber cuáles son las áreas gerenciales y las áreas, o sea, por ejemplo, que existen unas áreas gerenciales y unas áreas gerenciales. Entonces, en la gerencia tenemos siempre, cuando hablamos de las estructuras de las empresas, encima de la estructura de la empresa, por ejemplo, aquí, dése cuenta que encima de la gerencia está la junta directiva. ¿Y por qué está la junta directiva encima de la gerencia? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen que está encima de la gerencia la junta directiva? ¿O qué es la junta directiva en una empresa? Es la sociedad que hay en una empresa. Puede estar integrada por los accionistas. Muy bien, exacto. Es que ¿cómo funciona? Digamos que esto no es un hospital. Bueno, en el hospital o en cualquier empresa hay unos accionistas. Los accionistas, ellos delegan una junta directiva. La junta directiva son los que toman las decisiones, pero están por encima de la gerencia. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen una clínica que tiene una inversión de 10.000 millones de pesos. Y ustedes buscaron un gerente. Juan Pérez. No, aquí vino Juan Pérez y vino como gerente. O sea, dense cuenta que la gerencia, todo lo dejaron en cabeza de Juan Pérez, que es el que va a tomar las decisiones. Pero Juan Pérez va a manejar una empresa que maneja 10.000 millones de pesos. Entonces la junta directiva está por encima de esa gerencia porque todas las decisiones que va a tomar este señor algunas decisiones tienen que pasar por junta directiva. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dejar 10.000 millones de pesos en cabeza de una sola persona, porque esa persona toma malas decisiones y ¿qué puede pasar? Puede quebrar una empresa. Y así ha pasado muchas empresas. Llegan gerentes que las quiebran. Entonces, es la importancia de buscar buenos gerentes. Por eso es que muchas empresas de los gerentes, hay veces que estas clases de gerentes los buscan externos o también estos gerentes a veces son también accionistas. ¿Por qué? Porque si yo soy accionista y yo tengo una buena participación, yo no le voy a dejar esa carga a una persona que no conozco. Entonces, en las áreas gerenciales, áreas administrativas, se cuenta, también se desprende entonces revisorías fiscales, asesores, comités, áreas de sugerencias y desarrollo de servicios. Entonces, importante que conozcan las áreas gerenciales. ¿Por qué este tema se ve aquí en costos? Porque cada vez que yo voy a hacer un estudio de costos de una empresa, debo tener claro y debo conocer todas las áreas de la empresa. ¿Para qué? Para saber cómo manejo yo los costos. Entonces, dése cuenta que costos es una materia que tiene que ver con contabilidad, pero sí, yo para aplicar un sistema de costos tengo que tener claro todas las áreas de la empresa. Cómo funcionan, quién la maneja, quién depende de quién, para poder asignar los costos. Entonces, por ejemplo, en una área gerencial tenemos director, podemos tener subdirectores, jefes de recursos de materiales, jefe de recursos humanos, jefe financiero, jefe de servicio y mantenimiento. Otra de las áreas también es de logística hospitalaria. La logística hospitalaria es un conjunto de acciones que se hacen para la prestación de un efectivo servicio médico a un paciente. Entonces, en estas actividades se encuentran los procesos de adquisición, recepción, almacenamiento, distribución, insumos utilizados para la prestación de un servicio hospitalario. Entonces, tenemos acá algo que se llama área logística. ¿Cuáles son las áreas logísticas de una empresa, de un hospital? Son aquellas que me apoyan a mí en servicio. Almacén, mantenimiento, sistemas, cocina, aseo. Entonces aquí la idea es que, señores, que ustedes tengan claro qué es el área, o sea, quién pertenece al área logística y quién pertenece al área administrativa. Entonces,
área gerencial y administrativa y área logística. O sea, el área logística en un hospital es que depende del tamaño, yo voy haciendo y voy determinando las áreas de una empresa. Entonces, en este caso, el área logística son aquellas que me sirven de apoyo: almacén, mantenimiento, sistemas, cocina, aseo, vigilancia. Ustedes dirán, profe, pero eso no es lo mismo área administrativa. Eso depende de la empresa. O sea, hay empresas grandes que lo que hacen es que dividen estas áreas para tener mejor funcionamiento. No es lo mismo cuando, por ejemplo, yo puse mi laboratorio y yo soy gerente y administrador y yo hago todo. Hago la logística, hago administrativo, hago lo gerencial, hago compras, hago contable, pero porque soy yo solo. Pero a medida que las empresas van creciendo y tienen mucho personal y tienen muchas funciones, van determinando y van organizando las áreas. Entonces también tenemos área operativa, que ya lo dijimos inicialmente, que son las encargadas de producir o de prestar el bien o el servicio. Entonces aquí un área operativa en un sistema o una IPS, entonces dése cuenta que el área operativa es servicio de urgencia, servicios ambulatorios, servicios de hospitalización. Son aquellas áreas. Si usted pertenece a esta área, son todas las personas que se van a encargar de la misionalidad de una empresa. En este caso, los servicios que presta digamos, la IPS. Entonces aquí tenemos servicio de urgencia, ambulatorio, servicio de hospitalización, quirófanos, servicio de apoyo diagnóstico, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, servicio de apoyo terapéutico, banco de sangre, farmacias, servicios conexos de la salud. Entonces, esta viene siendo el área operativa y los productos que ya da. Tenemos, entonces también existen productos administrativos que son los productos de apoyo. Pues ya como dijimos, áreas de logística, que son las áreas logísticas que me aparecen a mí o que me apoyan en la empresa. No hacen parte del objeto de la empresa, pero sirven de apoyo. Entonces, la lavandería, yo no me dedico a lavar, pero soy un servicio que no es el objeto de la empresa, pero sirven generalmente de apoyo para la generación de un producto o un servicio. Pero ¿por qué es importante conocerla? Porque todas estas áreas a mí en la empresa me van a generar ¿qué? Costos. Ustedes van a una empresa, por ejemplo, van y los emplean en Clínica Montería. Se dice, Clínica Montería tiene 500 empleados. Entonces, ellos, ¿cómo mantengo yo 500 empleados? ¿Por qué tengo tantas áreas? Entonces, ¿cómo hago yo para mantener cada una de esas áreas? Cada una de esas áreas tiene una función y esas funciones y me van a implicar a mí unos costos. Entonces, áreas de logística son aquellas de apoyo, las áreas operativas. Entonces, cada uno tiene sus productos independientes. Entonces, ya para finalizar, tenemos que cada una de estas áreas, cuando hablamos de procesos, tiene unos productos finales diferentes. Producto hospitalario en el área ambulatoria, producto hospitalario en el área de internación. O sea, cada una de las áreas me va a generar a mí un producto diferente. Por ejemplo, si yo estoy en el área de archivos, ¿cuáles son los productos que genero en el área de archivos? Número de documentos que archivo, número de documentos en la nube, número de procesos que están debidamente foliados. Esos son los productos que yo te genero como área de archivos. Productos que yo genero como área de lavandería, entonces número de sábanas lavadas, número de sábanas cambiadas. O sea, son los productos con que me van a medir a mí mi gestión. Entonces cada área tiene sus productos diferentes. Entonces aquí, ya como para contextualizar o para finalizar, tenemos las áreas asistenciales y las áreas no asistenciales. Tenemos cada una de estas, me va a generar a mí unos productos. Entonces estos productos pueden ser productos finales, productos intermedios, productos secundarios y primarios. Entonces en cada una de estas áreas me va a generar a mí unos productos finales.
Este tema ya es más netamente administrativo, pero se vincula con los costos porque si yo voy a hacer un estudio de costos mañana pasado en una empresa o en una clínica, debo conocer todas las áreas que tiene la empresa, cuáles son los productos que genera, a quién le presta servicio y cómo se vincula cada una de estas áreas con las demás áreas. Entonces, ¿y para qué se hace esto? No sé por qué esta presentación se me... ¿Para qué se conoce esto también? En costos, las áreas se generan y se crean algo que se llama centro de costos. Es una agrupación física funcional de los procesos de producción donde podemos asignar de manera independiente y claramente definida los insumos para la generación de productos y grupos similares. Palabras más, palabras menos. ¿Qué es esto? Me voy a ir acá a la... ¿Dónde está el organigrama? Se me perdió el organigrama. Nuevamente aquí en el organigrama. ¿Qué me está diciendo? Que este es el organigrama de una empresa, pero estamos viendo el concepto de centro de costos. ¿Qué quiere decir? Que estas áreas de la empresa yo le asigno a cada una de estas áreas un presupuesto, un costo. Así hace la Universidad de Córdoba, que la Universidad de Córdoba, como es una empresa muy grande, una organización muy grande, ella va organizando centros de costos. Entonces, en este caso, el área de urgencias tiene su centro de costos. ¿Qué quiere decir? Que el área de urgencias sabe, en el 2021, yo le asigno a urgencias 22.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Urgencias, sabes, es un centro de costos. Entonces, ellos internamente lo manejan como si fuera una empresa independiente. O sea, ellos deben llevar todos los costos que maneja urgencia. Entonces, urgencia yo le asigno un monto y el área de urgencias, el jefe de urgencias, tiene que manejar ese centro de costos. Así pasa en las empresas grandes. Entonces, un centro de costos viene siendo un área en la cual yo le asigno un presupuesto. Pero no quiere decir que todas las áreas yo les tengo que generar, yo les tengo que crear un centro de costos. Yo un centro de costos lo creo en la empresa dependiendo de lo que yo considere. Por ejemplo, yo puedo decir, un centro de costos está conformado por urgencias, hospitalización y ayudas diagnósticas. Entonces, una persona es la que me va a manejar todos esos costos en la empresa. Universidad de Córdoba, ustedes ven a veces, ¿cuáles centros de costos existen en la Universidad de Córdoba? Por ejemplo, el área de logística es un centro de costos. Ellos saben que lo que hacen mantenimiento a los buses, hacen mantenimiento a todas las universidades, ellos saben cuánto se van a... hay una persona que el jefe de esa área es quien es encargado de manejar todos los costos que tiene dicha área. Entonces, primero entonces digamos que ustedes llegan a una empresa y ya saben que esta es la organización, el organigrama que tiene la empresa. Entonces, cuando se van a crear centros de costos, ¿qué es lo que se va a hacer? Se le va a asignar a los jefes de área unos costos para que ellos los manejen. Palabras más, palabras menos. Miren, señores, ustedes son jefe de presupuestos. Entonces, el jefe de presupuesto maneja, o el jefe de contable maneja presupuestos, contabilidad, tesorería y cartera. Entonces, ustedes como jefe de presupuesto le dicen, listo, vamos a convertir esto en un centro de costos. Quiere decir que la empresa, yo les voy a asignar a ustedes un presupuesto y ustedes van a manejar ese presupuesto durante ese entonces. Entonces, eso es lo que llamamos centro de costos. Asignamos presupuestos responsables y personas que manejen esos costos, esos recursos para generar o para tener conocimiento y una forma de llevar los costos. ¿Por qué se hace esto? Porque las empresas son muy grandes. Cuando las empresas son muy grandes, tengo que organizarlas así, porque imagínense, si no yo no asigno
eso por centros de costos, entonces yo manejo un presupuesto de 10.000 millones de pesos. Entonces, si yo no los organizo así, yo no sé exactamente esos 10.000 millones de pesos en qué se me están gastando. Entonces, por eso las empresas en sus áreas se conocen, uno crea, dependiendo el organigrama que tenga la empresa, yo asigno unos centros de costos. ¿Comprendieron esa parte ahí? Palabras más, palabras menos, lo que le estoy diciendo es, mire, cuando las empresas son muy grandes, como la Universidad de Córdoba, que puede tener, no sé, 2.000 empleados, por decir cualquier cifra, cuando las empresas son muy grandes, así como la Universidad de Córdoba, lo que hacen es que se crean varios centros de costos dependiendo de las áreas. Entonces se organizan las áreas para que ellos manejen, digamos, en cierto sentido, un presupuesto. Y ese presupuesto ellos lo organizan y se le da un manejo a los costos. Pero esto cuando aplica, cuando las empresas son grandes. Entonces yo puedo decir, un centro de costos es el contable y ellos manejan sus presupuestos. Entonces por eso hay veces que ustedes van a un área, van a la Universidad de Córdoba y le piden plata. Miren, necesitamos plata para que nos amplíen el presupuesto de laboratorio. Dicen, no, no tenemos, porque el presupuesto que tiene esta área ya está limitado. Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Comprendieron esa explicación ahí de lo que es un centro de costos? ¿Sí comprendieron? Sí, señor. Exacto. Entonces, mire, ¿cuántos centros de costos se pueden definir en una empresa? Depende de la necesidad de la empresa. Entonces, yo tengo que saber, no es que yo voy a hacer 10.000 centros de costo y a todo el mundo asignarle su presupuesto. No, porque eso depende de la necesidad y el tamaño de la empresa. Cada centro de costo es diferente. Y por último, ¿qué más acá? Por último, entonces, tenemos las áreas productivas que tienen unos productos y unas unidades de medidas. Yo tengo unos productos que es consulta médica y unas unidades de medidas cómo mido yo, por ejemplo, el número de consultas. Tengo consulta médica interna, que viene siendo el número de consultas de medicina interna, consultas de nutrición, número de consultas de nutrición. Entonces, en cada uno de estos productos yo también voy a tener unas unidades de medidas para saber cuánto produzco. En las áreas productivas, igual sesión de fisioterapeuta y estancia en urgencias. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que cada una de las áreas que vamos a tener en la empresa tienen que tener unas unidades de medida. ¿Y por qué tener esas unidades de medida? Porque esas me van a poner, me permiten a mí calcular lo que son los costos y los gastos. Entonces, ya aquí, para finalizar, tenemos que en el área, tenemos áreas logísticas, las áreas administrativas. Por ejemplo, en el área logística, nuevamente, es las que hacen los paquetes de esterilización, los que manejan la alimentación, lo que utilizan la lavandería, son áreas logísticas. Áreas administrativas, los que me hacen el proceso de facturación, los que me hacen los procesos de contratación. Entonces, toda una de estas vienen siendo áreas administrativas y áreas operativas, las que se dedican a hacer la misionalidad de la empresa. Consulta externa, consulta especializada, promoción y prevención, quirófanos, salas de parto, farmacia y eso. Entonces ya, señores, para concluir y para terminar este tema, aquí ¿cuál es el mensaje que les doy en este tema de centros de costos y sistemas y áreas? Que las áreas, uno en una empresa tiene que conocer todas las áreas. Cómo se constituye la empresa, cómo está formada, quién maneja quién, cómo cada una de las áreas que tengo en la empresa. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un sistema de costos,
yo tengo que conocer si yo voy a montar un sistema de costos en una clínica, en la Universidad de Córdoba, o en la UPB, en un hospital, donde ustedes vayan, primero ustedes tienen que decir, bueno, mire, yo necesito primero el organigrama de la empresa para saber cómo está constituida, cuáles son los actores que hay aquí, y yo voy a hacer un sistema de costos para calcular eso. Segundo, ya después de que yo tenga ese organigrama, necesito saber si aquí en esta entidad existen unos centros de costos o cómo se manejan los costos. Entonces ellos dirán, listo, nosotros tenemos un presupuesto para urgencia, un presupuesto para contabilidad, un presupuesto para servicios médicos. ¿Cómo se maneja el presupuesto? Porque dependiendo cómo está constituida mi empresa y el tamaño de la empresa, yo puedo estipular unos centros de costos. ¿Y para qué se utilizan esos centros de costos? Porque con las empresas cuando son muy grandes, yo tengo que delegar y tengo que manejar, por ejemplo, saber cuánto me gasto en urgencias, cuánto me gasto en hospitalización. Entonces lo que hago es que hago los presupuestos independientes de cada área para manejar esos recursos. Entonces por eso la importancia de digamos, dosificar o estructurar eso para manejar los costos. No es manejarlos por manejarlos, sino cuál es la ventaja que a mí me da eso. Que si yo tengo una empresa muy grande, yo asigno varias áreas que me van a manejar a mí unos costos, va a ser más fácil porque yo voy a llamar al jefe de esa área y le voy a decir, ven acá, yo necesito que me des un soporte, un reporte, un informe de todos los costos que tú has tenido en estos últimos meses. Entonces, el representante o el cabeza de esa área me va a dar a mí los costos de eso que se generó. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta, duda hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Ninguna. Bueno, entonces, muchachos, como les dije, ya para la próxima clase les habilito el examen, léanse todos estos temas, esta presentación, los temas que vimos hoy, que pues los vimos de una manera más como acelerada. Ya los dos primeros temas los habíamos visto anteriormente en las clases pasadas y tenemos pendiente entonces que me manden los que los que no han mandado el taller, que lo envíen. Entonces yo voy a hacer todo lo posible para que el día de máximo hoy, mañana, ya yo les dé las notas de las personas que sí mandaron sus actividades. Entonces, muchachos, eso es todo. Profe, disculpe. Sí, Usted esto lo tiene montado en la plataforma, las diapositivas. sí, claro. Ah, bueno, gracias. Listo. Si no la pueden bajar, me dicen también. Ah, bueno, sí, señor. Profe, una cosa, el link lo va a subir enseguida y si tiene algunos ejercicios para practicar. No tengo solamente un ejemplo y las fórmulas que se las voy a compartir enseguida aquí al grupo. Ah, bueno, muchas gracias. Exacto, entonces voy a dejar de grabar para que y dejar de presentar. Listo, ¿alguna otra pregunta? No, señor. Listo, entonces muchachos,